Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la unidad 4 que corresponde a los efectos de la temperatura sobre la rapidez de reacción. Para ser más específicos, lo que corresponde a la ecuación de Arrhenius. Bueno, vamos a recordar tres factores importantes que afectan a nuestra rapidez de reacción, que es la concentración, la temperatura y la presencia de algún tipo de catalizador. Ahora, para ejemplificar para ejemplificar mejor los efectos de esto, vamos a tomar un ejemplo de una reacción bimolecular, el elemental, donde A más B va a dar C. Entonces vamos a escribir su reacción, su, su ecuación de rapidez, la cual es la siguiente. Aquí vamos a observar algo interesante. Bueno, no, todavía no lo vamos a observar. Ok, lo que corresponde a la constante cinética es donde podemos ver los efectos de la temperatura y del catalizador. Y los otros dos términos van a corresponder a los efectos que tiene la concentración en la rapidez en la ecuación de rapidez de una reacción. Bueno, teniendo esto en mente, ahora les voy a dar un poco del contexto de cómo surgió el modelo, que posteriormente, al resolverlo, se obtiene la ecuación de Arrhenius. Bueno, en 1887, el químico neerlandés Jacobus van Hoppe propuso un modelo para determinar el efecto de la temperatura sobre el valor de la constante de equilibrio, y su modelo es el siguiente. Aquí podemos ver que está presente la constante de equilibrio, la temperatura y la entalpía la entalpía de reacción. ¿Alguien recuerda algo de la entalpía? No, nadie. Es la energía requerida o desprendida en una reacción química, ¿no? Sí, exacto, la transferencia de calor en un sistema siempre y cuando se encuentre a presión constante, ¿no? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque a partir de este tema vamos a estar revisando cuestiones de termodinámica, bueno, conceptos de termodinámica. Entonces, pues, aquí apareció la entalpía, pero posteriormente van a aparecer la entropía, la energía de Gibbs, entonces, la energía libre de Gibbs. Entonces, para que vayan revisando y tengan más presente estos conceptos. Y bueno, y también recordar que la entalpía es una propiedad de estado. ¿Alguien recuerda qué implicaba que fuera una propiedad de estado? Creo que solo dependía del estado inicial y final, no de la trayectoria. Exacto. Al decir que es una propiedad de estado, lo que nos interesan es su estado inicial y su estado final, ya que en estos dos puntos van a cambiar sus propiedades, y pues esto nos puede ayudar para entender mejor un sistema y también para resolver algunos problemas que tengan que ver con esto, ¿no? Bueno, y en 1889, el químico, el físico y químico sueco August Arrhenius vio bueno, se percató que al momento de estar modificando temperaturas, este tenía impacto en la constante cinética de reacción. Entonces, de forma análoga, él determinó que la constante cinética estaba en función de la temperatura y nos presenta un modelo análogo al de Van Hoppe, que es el siguiente. Podemos ver, aquí podemos ver que está presente la constante cinética, la temperatura, y se está cambiando la energía, la entalpía de reacción por la energía de activación. Ese es el único cambio bueno, estos dos cambios son los que él hace, ¿no? Bueno, ponerla en función de la constante cinética y presentar la energía de activación. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, todo está bien. Ok.
pues bueno, aquí es donde menciono que hizo el cambio de la entalpía por la energía de activación. Y pues bueno, tomando otra vez el mismo ejemplo de una reacción bimolecular de elemental donde A más B da C, vamos a tener la siguiente gráfica, en donde estamos graficando la energía contra el avance de reacción. Aquí que esta es de una reacción endotérmica. ¿Alguien recuerda lo que decía que era una reacción endotérmica? Que requiere Que de requiere energía. energía para... Ok, sí, que necesitamos darle energía al sistema para que se lleve a cabo la reacción. Y por aquí, por eso les digo este comentario de que tienen que retomar los apuntes de termodinámica, porque los vamos a estar aplicando de este tema en adelante. Bueno, aquí podemos observar en la gráfica que la energía de los reactantes va a estar por debajo de la energía de los productos. Entonces, para una reacción endotérmica, la energía se transfiere en forma de calor desde los alrededores hacia el sistema. Por lo tanto, la entalpía de los productos va a ser mayor que la de los reactivos. Y de hecho, aquí en la gráfica se puede visualizar eso. Ahora vamos para el caso de las reacciones exotérmicas. Aquí pues es todo lo contrario a la endotérmica. Aquí lo que se nos dice es que el sistema va a liberar energía a sus alrededores. Y aquí podemos verlo nuevamente en la gráfica, ¿no? En la posición energética de los reactantes es mayor a la posición de los productos. Y pues, entonces las reacciones exotérmicas es cuando se transfiere energía en forma de calor desde el sistema hacia los alrededores. Entonces, la entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactivos. Aquí, ¿qué es lo que notan de similar entre las dos gráficas? ¿La energía de activación es la misma? No, No. no. Bueno, eso va a ser importante porque ahorita que digamos las características de la energía de activación va a tener algo que ver. Pero bueno, aquí estas son reacciones distintas, entonces la energía de activación no puede ser la misma. Ahorita vamos a ver más a fondo eso. Pero lo que quiero que vean que ambas tienen más o menos el mismo modelado, ¿no? Es como que una campana de energía y ambos tienen un punto. Este punto máximo, ténganlo presente porque va a ser importante en el tema siguiente. Entonces, aquí lo que quiero que visualicen es que ambas están modeladas como si fueran una campana energética. ¿Qué quiero decir con esto? Que inician de una energía constante, bueno, relativamente constante, y esta empieza a incrementarse hasta llegar a un punto máximo y después decrece hasta nuevamente estabilizarse en una energía constante. Y esto es igual para las dos gráficas, ¿no? Ahora, lo que quiero que también visualicen aquí es que dependiendo de la posición de los reactantes y de los productos en la gráfica, nos dice si la reacción va a ser endotérmica o exotérmica. ¿Se dan cuenta de eso? Vean, aquí los reactantes están por debajo de los productos y en las exotérmicas es lo contrario. Los reactantes están por arriba en cuestiones energéticas de los productos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Okay. Pues bueno, ahora vamos a pasar, dejando esto, aquí lo que nos mencionó ahorita nuestro compañero de la energía de activación. Este va a ser el parámetro principal o primordial de entendimiento de estos diagramas. Y la energía de activación va a tener ciertas características. Siempre es positiva. Denota la barrera energética mínima a vencer para pasar de los reactantes a los productos y se calcula como la diferencia entre el máximo de la curva y la energía de los reactantes. Otra cosa, aquí la energía de activación, esto ténganlo muy en cuenta,
siempre va a ser constante y es única para cada reacción. Quiero decir con esto que para cada reacción que tengamos le va a corresponder una energía de activación distinta. Ujú. Cada reacción tiene su única energía de activación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto. ¿Es intensiva? Sí, sí, intensiva no depende de la materia. Siempre va a ser la misma para cada reacción. Ok, gracias. Por nada. Bueno, ahora, ya que les presenté el modelo, que es el siguiente, vamos a integrarla y para esto vamos a hacer la consideración que ya les mencioné hace un rato, ¿no? Que la energía de activación va a ser constante y esta R es la constante universal de los gases. Por lo tanto, también es constante y estas dos van a salir de la integral. Entonces, lo que nos corresponde ahorita hacer es ponerla en su forma diferencial y señalando las integraciones que vamos a realizar, ¿no? Bueno, y aquí también se tiene que hacer lo de separación de variables para marcar las integrales que vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Eh, ahora, al momento de integrarla, pues vamos a tener la siguiente, la siguiente reacción, ¿no? Bueno, la siguiente ecuación, en donde, como vemos, vamos a tener que poner la constante de integración. Ujú. Esta constante de integración va a ser importante porque se la van a nombrar de una manera muy particular. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta con la cuestión algebraica de la integral? ¿O todos ven por qué sale el inverso de la temperatura y el signo negativo? ¿Todo bien? Ok, Todo claro. perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser despejar a la constante cinética. Entonces, al despejarla, pues tenemos que poner para ambos lados de la igualdad las exponenciales. Y del lado derecho vamos a notar que va a ser una exponencial y en la exponencial se va a encontrar una suma. Entonces, ¿eso cómo lo podemos expresar? Como el producto de las exponenciales, ¿no? Entonces, ya haciendo ese despeje, vamos a tener la siguiente ecuación, en donde vamos a tener la exponencial de la constante de integración. ¿Alguien tiene duda de por qué salió este término? ¿No? No. Ok. Bueno, pues a esta constante, Arrhenius la nombra como A y, y esa se le denomina como el factor preexponencial o factor de Arrhenius. Y nos queda acomodado, bueno, si esto lo reescribimos como A, la ecuación nos queda de la siguiente forma. Y esta, señores y señoritas, bueno, ya me metí en problemas, pero bueno, eso es la ecuación de Arrhenius. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? No, ninguna. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué representa cada término en esta ecuación. Bueno, el primero es la constante de rapidez de reacción. Sus unidades dependen del orden global de la reacción, como ya lo hemos estado viendo a lo largo del curso. Y esto tiene que ver con el método integral que vimos hace algunas semanas. Para que recuerden, aquí les muestro la ecuación para calcular las unidades de la constante, para que la tengan en mente. Y ahora tenemos el factor exponencial o factor de Arrhenius. Este factor tendrá las mismas unidades que la constante de rapidez, por lo que está al igual que la constante de rapidez en función del orden global de la reacción. Además, este término se le encuentra asociado al número de colisiones efectivas entre reactantes
que tienen lugar para dar la formación de productos. Y de hecho eso está relacionado con la teoría de colisiones que después van a ver en el siguiente tema. Y bueno, tenemos la energía de activación y sus unidades son en kilojoule, mol a la -1. Y pues bueno, aquí pueden buscar los factores de conversión, porque en algunos problemas se los dan en calorías. Entonces, para que también la, tengan la idea de que se les puede presentar en otras unidades, ¿no? Y bueno, esta, al igual que el factor preexponencial, va a ser constante y no dependen de la temperatura ni del tiempo. Ujú. Y bueno, nada más para hacer otra vez énfasis en esto, la constante de activación va a ser única para cada reacción. Al igual que el factor exponencial, este también es único para cada reacción. Y pues bueno, tenemos R, que es la constante universal de los gases, con un valor de 8.314 Joule mol por Kelvin a la -1, ¿no? Esta también deberían de buscar sus factores de conversión, porque luego se puede presentar en otras unidades. Y pues tenemos a la temperatura del sistema expresada en unidades absolutas de temperatura. Y pues bueno, ahora cuando a nosotros se nos presente algún tipo de problema y tengamos más de 3 puntos, conviene linealizar nuestra ecuación de la forma que ya lo hemos visto a lo largo del curso. Entonces lo que ahora haremos va a ser linealizar esta ecuación, ¿no? Aplicando logaritmo natural para ambos lados de la igualdad, pues vamos a obtener la siguiente expresión. Ujú. Del lado derecho podemos observar que vamos a tener que aplicar una ley de los logaritmos, donde este término se puede separar como la suma de el logaritmo de a, que es el factor exponencial, más el logaritmo natural de e elevado a este término. Pero nosotros sabemos que un logaritmo que tiene en su argumento a una exponencial, pues solamente nos va a quedar el argumento. Sabiendo esto, pues vamos a obtener la siguiente ecuación, en donde el logaritmo natural de la constante cinética va a ser igual a y menos la energía de activación entre la constante de los gases va a ser igual a m, que es la pendiente, el inverso de la temperatura va a ser igual a x, y el logaritmo natural del factor exponencial va a ser igual a nuestra ordenada al origen. A ver, aquí, como les mencionaba, si tienen más de 3 puntos experimentales, les conviene realizar este método o acudir a la linealización de la ecuación. Entonces, por lo tanto, si graficamos al logaritmo natural de la constante cinética versus el inverso de la temperatura, se espera tener una línea recta con pendiente negativa. Y bueno, aquí ya les iba a hacer una pregunta de por qué tenía que ser negativa la pendiente. Pues es porque la energía de activación es una cantidad positiva. Y para que sea positiva, pues necesitamos que la pendiente sea negativa, ¿no? Ahora, aquí estamos graficando, pues, el logaritmo natural de la constante cinética versus el inverso de la temperatura. Aquí quiero que tengan algo en cuenta. Este término es adimensional, pero al decir eso yo no estoy diciendo que la constante tampoco va a tener unidades. La constante cinética sí va a tener unidades y, como ya lo vimos, va a estar en función del orden global de la reacción. Entonces, simplemente este término va a ser adimensional porque porque linealizamos a la ecuación, pero eso no va a implicar de ninguna manera que al momento de despejar la constante cinética no tenga unidades. Si despejamos la constante cinética, debe de tener unidades, ¿vale? Y pues bueno, aquí haciendo un análisis adimensional de lo siguiente, nosotros sabemos que la pendiente se calcula como el delta y entre el delta x. Entonces, sabiendo esto, tenemos que el delta y, las unidades de y, ya dijimos que para este caso
es adimensional, entonces es 1. Y para el eje X son de Kelvin a la -1. Haciendo la ley de los extremos, pues tenemos que las unidades para la pendiente van a ser en Kelvin, ¿no? Y si hacemos el mismo análisis dimensional, pero para la energía de activación entre la constante de los gases, vamos a obtener lo siguiente. Que la energía de activación está en unidades de Joule entre mol y la constante Joule entre mol por Kelvin. Entonces, una vez más, vemos que se van a simplificar los Joule entre mol y los Kelvin, pues, aplicando la ley de los extremos, van a pasar como Kelvin. Entonces, la pendiente, vemos que por estos dos análisis, sus unidades siempre van a ser en Kelvin. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, todo bien. Ok. Y pues bueno, una vez más voy a hacer la nota de si tenemos más de 2 puntos, nos conviene hacer este método. Cuando tengamos 2 puntos experimentales, vamos a hacer el siguiente método, que es comparación de constantes de rapidez a diferentes valores de la temperatura. Entonces, como ya lo mencioné, si asumimos que el factor exponencial es constante e independiente del tiempo y que aparte es el mismo para una misma reacción, entonces teniendo dos experimentos de la misma reacción a distintas temperaturas y por lo tanto distintas constantes cinéticas, al momento de restar a la constante, al logaritmo natural de la constante 2 menos el logaritmo natural de la constante 1, vamos a obtener al momento de hacer la resta, vamos a obtener lo siguiente. ¿Qué podemos visualizar aquí? Pues que hay una diferencia de logaritmos naturales. Entonces, aplicando leyes de los logaritmos, sabemos que esto se puede expresar como un cociente del logaritmo natural y adentro del logaritmo natural el cociente de la constante 2 y de la constante 1. Y del lado derecho tenemos a un factor común, que es la energía de activación entre la constante de los gases por el inverso de la temperatura 2, más la energía de activación por la constante de los gases por el inverso de la temperatura 1. Y aquí vemos que la energía de activación es la misma porque estamos hablando de la misma reacción, ¿no? En distintas condiciones de temperatura, pero es la misma reacción. Entonces, al aplicar lo que les acabo de mencionar, pues vamos a tener la siguiente ecuación. Y esta ecuación va a corresponder a la número 8 que tienen en el PDF que les mandó el doctor. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, todo ok, bien. perfecto. Entonces, este método es cuando tienen solamente 2 puntos, ¿no? Experimentales. Y el método de la linealización es cuando tienes más de 2 puntos. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar a hacer un pequeño problema. Aquí. Para una cierta reacción en solución, se determinaron los valores de la constante de rapidez de reacción, como en función de la temperatura, y se obtuvieron los siguientes datos experimentales. Aquí tenemos temperatura y tenemos los datos de la constante cinética. Ahora, determinar el valor de la energía de activación y del factor preexponencial. Ahora, ustedes aquí pueden ver algunas... ¿Qué es lo que ven a simple vista de los datos? ¿Qué me pueden decir? Que usaríamos el método de linealización. Ajá, sí, porque son más de 2 puntos. ¿Estás en lo correcto? ¿Ves algo más? Que la constante K aumenta junto con la temperatura. Exacto. Aquí podemos ver que para un incremento, básicamente lo que está incrementando del punto 1 al punto 2 son 20 grados. ¿Y qué le está pasando a la constante? Se está duplicando. Bueno, es poco menos del doble, pero está aumentando demasiado. Solamente por 20 grados que está aumentando en la temperatura. Y si vemos para el punto 2 y el 3, vemos que están presentes otra vez esos mismos 20 grados de incremento y ahora sí la constante se duplica.
Bueno, es un poco más del doble. ¿Qué quiero que vean con esto? Bueno, existe una regla empírica que nos dice que para una reacción en solución, se sabe que si se aumenta la temperatura en 10 grados, la rapidez se puede duplicar o incluso triplicar. Entonces aquí lo podemos ver. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando están en los laboratorios y ustedes dicen, pues qué diferencia hay que la haga de 100 a 110 o en 115, ¿no? Pues ya aquí a primera vista podemos visualizar que sí va a tener un efecto relevante en la velocidad de reacción. ¿Y alguien recuerda qué es lo que hacían en la práctica 9 en lo de la iodación de la acetona? No, 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 nadie. No, yo no me acuerdo. Ok, bueno, pues lo que hacían ahí era que tenían dos sistemas, ¿no? Un baño de hielo y uno a lo que conocemos como baño María, ¿no? Que es calentar agua. Y ahí ustedes hacían sus mediciones y determinaron, creo que eran 5 puntos, temperaturas por abajo de la temperatura ambiente y temperaturas por arriba de la temperatura ambiente y la temperatura ambiente. Y lo que hacían tanto en el baño María como en el baño de hielo era que mantenía, bueno, lo que se quería lograr era que la temperatura fuera lo más constante posible, que no cambiara. Y por eso ustedes al momento lo dejaban ahí y al momento de pasarlo a la medición del espectrofotómetro, lo tenían que regresar inmediatamente. O sea, tenían que tardarse muy poco y esto para que no cambiara la temperatura y pues no se vieran afectados los datos de la rapidez de reacción. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ustedes ya hicieron un cálculo de la energía de activación en ese entonces, al hacer ese experimento. Entonces, para que esto no se les haga tan ajeno y que revisen tanto sus apuntes de termodinámica como sus prácticas de equilibrio, ¿no? Algo más que puedan notar en los datos. No, no, nadie. Una participación, si me dicen. No, no, no. Pues bueno, aquí ya nos está dando las unidades de la constante. ¿Y estas unidades a qué orden le corresponden? A orden cero, ¿no? Al orden, No, al orden 2. así es, al orden 2. Mira, si quiere, les, les muestro. Sí, sí visualizan todos por qué o quieren que les ponga aquí la ecuación para que sea más claro. Ustedes díganme. Sí, ponla, por favor. Ok. Pues bueno, sabemos que la fórmula para calcular las unidades de reacción, una disculpa por mi letra, es igual a litro sobre mol a la n menos 1 por el inverso del tiempo, ¿no? Entonces, si aquí nosotros cambiamos el n por el orden 2, ay, aquí está, por el orden 2 vamos a tener lo siguiente, ¿no? L entre mol a la 1. Ujú. Entonces, si aplicamos el inverso para que se parezcan nuestras unidades, entonces vamos a tener mol. Ay, espera. Bueno, creo que aquí me podrían decir si está. A ver, déjenme revisarlo rápido. Porque creo que copié mal la ecuación.
Ah, no, 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 no. No, 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 sí, sí Está está bien, bien. nada más Sí está lo bien. pusiste. Sí, 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 sí está bien. Una disculpa. Pues bueno, aquí vemos que si ya ponemos el inverso, pues ya va a coincidir con las unidades que tenemos en la constante cinética. ¿Sí se puede, sí lo ven claro o no? sí. Ah, ok. Pues bueno, entonces las unidades de la constante cinética corresponden a la reacción de orden 2. El valor de la constante, como ya vimos en el análisis de laboratorio de la práctica número 9 de la iodación de la acetona, pues a medida que aumenta la temperatura de estudio, también va a aumentar la constante. Y tenemos los datos de temperatura y de la constante, por lo tanto podemos hacer el término de la linealización como ya nos lo dijo nuestra compañera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, pues bueno. Ahora, les voy a ayudar yo con el primer cálculo. Entonces, para el primer dato, que es el de 293.2 Kelvin, pues haciendo su inverso nos va a dar 3.41 por 10 a la menos 2. Y para el cálculo del logaritmo natural de la constante cinética del primer punto, bueno, aquí le voy a poner uno para que tengan presente, vamos a tener lo siguiente, que va a ser igual al logaritmo natural de 9.3 por 10 a la 3, y esto va a ser igual a 9.17. ¿Aquí tienen alguna duda de por qué se está poniendo en lugar de la menos 3 a la 3? No, yo no. ¿No? Sí, yo, Ok. yo. Ah, ok. Pues bueno, aquí lo que te está diciendo la tablita es que tú vas a tener bueno, este dato, ¿no? Y esto va a ser igual a la constante cinética por 10 a la 3. Siempre que miren una tabla, hagan este ejercicio, pónganlo así. Entonces, tú necesitas el dato de la constante cinética. Entonces lo debes de despejar. Entonces, despejando la constante cinética, vamos a tener que la constante cinética va a ser igual a 9.6 por 10 a la 3. Porque si este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y si le cambio el signo, pues sube como a la 3, ¿no? ¿Sí se ve o...? Sí, ya muchas gracias. Ok. Bueno, y lo que nos está diciendo esto es que si tú multiplicas al dato digo, si tú multiplicas a tu constante cinética, si tú multiplicas al valor de tu constante cinética, que en este caso ya lo despejamos y es 10 a la 3, si tú lo multiplicas por este término que tenemos aquí, que es 10 por 10 a la menos 3, ¿qué vas a obtener? Pues vas a obtener el valor que tienes en la tabla. Eso es lo que representa esa nomenclatura que a veces vemos en las tablas. Entonces esto ténganlo presente para que no se les vaya a ir en algún examen y así. Entonces, ¿ustedes me pueden ayudar con el Luis, inverso de... ¿Cómo? ay, perdón, Sí. ¿podrías regresarle rápido a la diapositiva anterior, por favor? Ah, claro. Ah, listo, sí, es que no había notado algo ahí. No sabía bien. Ya, gracias. Ok, sí, no, no hay de qué. Entonces, ¿ustedes me pueden ayudar con el inverso de la temperatura 2? ¿Me pueden decir qué valor les da? A mí me da 3.1928 por 10 a la menos 3. Sí, correcto. Y para el inverso de la constante cinética. Para el logaritmo. Ah, sí, el logaritmo. 9.81. Ah, sí. Bueno, aquí nada más por el redondeo, ¿no? Pero pues es básicamente lo mismo. ¿Me pueden ayudar por el siguiente dato? 3 por 10 a la menos 3. Ujú. Y para el logaritmo natural de la constante. 10.43.
Sí, muchísimas gracias. Entonces, ya una vez teniendo los datos, pues como ya sabemos que es el método de linealización, pues vamos a proceder a hacer la gráfica. Y al hacer la gráfica, vamos a obtener la siguiente ecuación de la línea recta y vemos que una r cuadrada de 0.9999. Entonces, por lo cual nuestros datos son muy confiables. Entonces, el menos 3082.13 va a ser igual a la pendiente y el 19.6771 va a ser igual a la ordenada al origen. ¿Alguien me puede decir a qué era igual la pendiente? A la menos energía de activación entre R. Así es. Y ahora, nosotros nos piden calcular la energía de activación. Entonces solamente tenemos que hacer el despeje. La energía de activación va a ser igual a menos la pendiente por la constante de los gases. ¿Alguien me puede dar este resultado? Pues da 25.624.82. Ok, sí, Bueno. sí está bien. Solamente aquí yo lo expresé en kilojoule, pero tu resultado está bien. Y ahora, ¿me pueden decir a qué es igual a...? Bueno, aquí vemos que la energía de activación es positiva, por lo tanto cumple con su condición de que siempre va a ser positiva, es constante y aparte es única para cada reacción, ¿no? Ahora, ¿alguien me puede decir a qué va a ser igual la ordenada al origen? Al logaritmo natural de A. Exacto, al logaritmo natural de A. Entonces aquí al despejar a A, pues nos va a quedar que el factor exponencial o factor de Arrhenius va a ser igual al exponencial de B. Entonces, ¿alguien me podría dar ese resultado, por favor? Me da 349 por 10 a la 6. Sí, estás bien. Solamente que aquí yo lo tengo como 10 a la menos 8, pero es lo mismo. Y las unidades que debemos de ponerle, pues son las mismas que el de la constante cinética de reacción, que ya vemos que son estas y son para el orden 2. Y aquí finalizamos este problema muy pequeño. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? Bueno, entonces, siempre que tengan más de 2 puntos, lo más recomendable es que vayan por este método. Y pues, como ven, es muy sencillo, ¿no? Solamente lo complicado quizás sería lo de hacer los despejes y tener siempre, siempre en mente que la energía de activación debe ser constante y positiva. Y bueno, vamos a pasar para el problema 2. Calcule la energía de activación para una reacción cuya constante de velocidad a temperatura ambiente se duplica mediante un incremento de 10 grados Celsius en la temperatura. Entonces, ¿qué datos ya nos está dando a simple vista? ¿Alguien me podría ayudar? La temperatura. Sí, nos está dando la temperatura y nos está dando una relación de las constantes. Nos está dando tanto la temperatura 1 como la temperatura 2, ¿no? Y nos está diciendo que cuya constante de velocidad a temperatura ambiente se duplica mediante un incremento del 10%. Nos está diciendo que la constante 2 va a ser igual a 2 veces la constante 1 porque se está duplicando. Entonces, tenemos tenemos dos datos experimentales. Entonces, el método que tenemos que hacer es el de comparación de constantes, que es el de la ecuación 8 que vimos hace ratito. Y pues bueno, aquí vemos las temperaturas
ya, ya en su conversión a Kelvin, y tenemos también la relación de las constantes. Entonces la ecuación que vamos a utilizar para resolver este problema sería la ecuación 8, que es la que vemos en pantalla, en donde aunque no tenemos los valores de las constantes cinéticas, tenemos una relación, y en esta relación, ¿qué se puede ver a simple vista cuando sustituyamos? ¿Alguien lo puede visualizar? Si no, no hay problema, ¿eh? Va a quedar 1/2, creo. Bueno, la idea va por ahí. O sea, nosotros aquí vamos a sustituir 2K1 y se van a simplificar las constantes, ¿ya vieron? La constante 1, y solamente nos va a quedar el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, aunque no tengamos el valor para las constantes, siempre y cuando tengamos una relación de este tipo, pues vamos a ver que no es relevante tener los datos, ¿no? Y pues ya conocemos el dato que es el de la constante de los gases, y para el inverso de las temperaturas. Entonces, lo que corresponde aquí solamente es despejar a la energía de activación, y al despejarla tendremos la siguiente ecuación, ¿no? Y al momento de hacer la sustitución de datos, pues ya aquí ya se ve más claro, ¿no? Que solamente va a quedar el logaritmo natural de 2. ¿Alguien me podría ayudar haciendo este cálculo? Me dio 52.945.92. Ok, muchísimas gracias, y sí, ese es el resultado correcto. Y bueno, lo que quiero que vean en estos dos problemas es que si tenemos más de 2 puntos, pues va a ser el método lineal de la linealización, y si tenemos solamente 2 puntos, pues nos vamos a ir directamente al de comparación de constantes cinéticas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto o sobre el tema en general? Todo claro. Ok, No, todo bien. ok, perfecto. Pues bueno, ahora vamos a pasar a un pequeño análisis en el que sí quiero que ustedes pues sean los protagonistas. Entonces, en la siguiente gráfica que les voy a mostrar, quiero que tengan en cuenta que esto es un modelo teórico, es alguien que se puso a simular en una computadora y determinó estas gráficas, en el cual vamos a tener que se grafica para el eje Y la exponencial de este término, de menos la energía de activación entre la constante de los gases por la temperatura, y para el eje para el eje X tenemos temperaturas en grados, bueno, en Kelvin. Aquí lo que quiero a ver, aquí a simple vista, ¿qué pueden notar ustedes? Son 3 energías de activación distintas, por lo tanto, ¿qué indica esto? Que son 3 reacciones diferentes. Exacto, son 3 reacciones distintas que están graficadas en esta imagen, ¿no? Ahora, lo que quiero que vean aquí, bueno, aparte, ¿pueden notar alguna otra cosa en el eje de las Y? Bueno, que es en este eje, ¿pueden notar algo ustedes? ¿Qué está realmente graficado en el eje de las Y? Bueno, lo que está graficado es una constante aparente. No sé si lo logran visualizar. Que si No, yo nosotros, no. ok, si nosotros despejamos a este término de esta ecuación, ¿qué vamos a tener? Que la constante cinética entre el factor preexponencial.
y una constante entre otra constante, por lo que hemos visto a lo largo del curso, que es que si una constante cinética entre otra constante o por una constante, pues nos da una constante aparente, ¿no? Entonces, lo que realmente está graficado aquí en este eje es la constante aparente. Es una constante aparente y es esta. ¿Sí se ve o...? ¿Sí se ve porque es una constante aparente? Sí. Ok. Bueno. Ahora, ¿qué me pueden ir diciendo ustedes de la gráfica? ¿Qué más pueden ver con respecto a los modelados de las reacciones? Que tienen un comportamiento similar. Sí, sí tienen un comportamiento similar, pero hay algo que es como que la base de este análisis. Bueno, lo que quiero que visualicen aquí es que para la reacción 1, que es la energía de 40 kilojoules mol, la mínima energía, bueno, el mínimo valor para este término, para la exponencial de la energía de activación entre la constante de los gases por la temperatura, va a ser de 10 a la menos 7. Para el caso de la reacción 2, el mínimo valor que puede tener ese término es 10 a la menos 10.5, y para la energía de 80, la energía de activación de 80, el mínimo valor va a ser de 10 a la menos 14. Entonces, viendo esto, ¿qué pueden ir concluyendo ustedes? ¿Qué les dice ese análisis? O sea, como que es inverso, ¿no? Si estás aumentando la energía de activación, la otra cosa disminuye. Exacto. Y al disminuir este término, si este término lo sustituimos aquí en la ecuación, pues vamos a ver que va a tener efecto directo en la constante cinética, ¿no? Entonces lo que podemos ir viendo es que a mayores energías de activación va a tener va a repercutir de manera significativa en la constante. Entonces, entre mayores sea su valor de activación, más pequeña se va a hacer la constante. ¿Sí se logra ver eso? Si sustituimos estos valores aquí, vamos a ver que la constante se va a hacer más pequeña. Sí. Ok, bueno. Eso tenganlo en mente. Ahora vamos con la siguiente gráfica. Esta está un poco más truculenta. ¿Por qué? Aquí, ¿ustedes cómo se les ocurriría que se pudiera hacer el análisis sabiendo que la energía de activación es única para cada reacción? Aquí tenemos nuevamente el mismo término que tenemos en del lado izquierdo, pero ahora para el eje de la X vamos a tener la energía de activación. Entonces, ¿ustedes cómo se les ocurre que se podría analizar esta gráfica? No, creo que está... Bueno, es mejor se las digo yo, porque creo que sí me salté algo. Bueno, aquí a nosotros poner una línea vertical para 120, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué estoy tratando de decir al momento de yo poner esta línea punteada? Es la misma energía de activación, pero diferente temperatura. Exacto, es la misma energía de activación, por lo tanto es la misma reacción a distintas temperaturas. Haciendo nuevamente el mismo análisis que en la anterior, entonces vamos a tener que para esta reacción a 500 Kelvin, vamos a tener un término, bueno, el valor del término de la exponencial va a ser igual a 10 a la menos 21. Para el caso de 400, 10 a la menos 27. Y para el caso de 300, 10 a la menos 32.
Entonces, ¿qué análisis pueden hacer con esto? Al momento nosotros de poner este término aquí, ¿qué le va a pasar a la constante en comparación a los otros dos? Que si disminuye la temperatura también lo hace el eje Y, bueno, la exponencial. Ajá, exacto. Si nosotros disminuimos la temperatura, va a ser más pequeño este término y por lo tanto va a ser más pequeña la constante de reacción, la constante cinética de la reacción. Entonces, con estas dos gráficas podemos concluir lo siguiente, que a energías de activaciones menores implica que la constante de rapidez sea mayor y por lo tanto tendremos una reacción más rápida. Y para el caso de la gráfica de la derecha, vamos a tener que para temperaturas mayores va a implicar que la constante cinética sea mayor y por lo tanto vamos a tener reacciones más rápidas. Estas dos son las conclusiones a lo que quiero que lleguemos y que esto lo tengan muy presente, que pues ya sea al aumentar la energía de activación o la temperatura, va a tener repercusión o se va a ver afectado en la energía, digo, en la constante cinética y por lo tanto en la rapidez de la reacción. Y pues bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Yo sí tengo duda un Ajá, poco en el factor preexponencial. ¿Qué significaba y de qué dependía? el factor preexponencial. Ok, Ajá. el factor preexponencial lo asocian con las colisiones efectivas que se puede tener entre los reactantes para que den origen a los productos. Eso es lo que, el sentido físico que se le puede dar. De hecho, en la teoría de colisiones es como donde quizás le vean más sentido. Al decir las colisiones efectivas, bueno, no me quiero meter en ese tema, pero tiene que ver con eso. Que qué tan probable va a ser que choquen dos partículas de tu reactivo para que den origen a tu producto. Eso es lo que encierra el significado que encierra el factor preexponencial o el factor de Arrhenius. No sé si más o menos te puedo ayudar a aclarar la duda o... Sí, pero ¿y de qué depende? O sea, me acuerdo que dijiste que no dependía del tiempo, ¿no? No, es que depende exclusivamente de la reacción y por lo tanto de los compuestos que están involucrados en la reacción, porque eso va a determinar el número de colisiones que va a tener que van a tener los reactantes. O sea, sí, no depende ni de la temperatura, bueno, no depende ahorita de la temperatura ni del tiempo. Ah, ok. Ujú. Gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Pues bueno, pues muchísimas gracias por su atención y espero que haberlo explicado de una manera adecuada. Y pues ya sería todo por mi parte. Muchas gracias, Luis. ¿Podríamos nada más regresarnos tantito a la diapositiva anterior? Claro, Nada más allí quisiera, creo que los datos que pusiste de 10 a la menos 21, menos 27 y menos 32 corresponde al caso cuando la línea vertical debería estar localizada en 180 de energía de activación. ah, cierto. ¿Ok? Entonces, nada más esos datos son para energía de activación 180 y entonces ahora sí son a 300 Celsius sería menos 32, a 400 menos 27 y a 500 menos 21. Pero la tendencia que dijiste es la correcta. Solo cambiaría y desplazaría la línea hacia la derecha. Sí, es que entonces creo que se me movió, como estuve haciendo algunas modificaciones, se me movió. Pero sí, tienes razón, es aquí en 180, en 80. Una disculpa. No, en 180. Ah, cierto. Ahí en 180. ¿Ok? Entonces ahí hay que trazar una línea vertical y ya serían los datos que ahora sí vienen en la... Aquí en la parte de abajo. Ujú. Y pues nada más para redondear lo que platicó Luis, en una reacción química cuando aumentamos la temperatura o la disminuimos, la energía de activación no va a cambiar.
¿Ok? Entonces, esto que tenemos en la gráfica de la izquierda, 40, 60 y 80 de kilojoule sobre mol, no implica que nosotros podamos cambiar la energía de activación. La energía de activación no es un parámetro que podamos mover nosotros, sino simplemente es un valor que está establecido para cada reacción. Entonces, eso Luis lo platicó, pero quiero hacer el énfasis, ¿no? De que en una reacción química no importa si cambiamos la temperatura o cambiamos la presión, la energía de activación no va a cambiar de valor porque, como bien lo dijo Luis, es una energía constante, ¿ok? Y que es la diferencia entre el máximo de la curva y la energía de los reactantes. Entonces, sí quedó eso claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Te No, ¿de qué? agradezco bastante que hayas impartido el tema. Desde mi punto de vista, pienso que lo hiciste bastante bien y que no dejaste dudas al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muy buen día. Vale, entonces voy a parar aquí la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.